Bueno, vamos a conversar con el rector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Cherifker. Bienvenido, Benjamín, muchas gracias por estar con nosotros. No, Carlos, y bueno, muchas gracias por la invitación. Compartir una serie de inquietudes, ¿no? Ayer intentaron las universidades, de hecho algunas lo lograron, movilizarse en rechazo a la, bueno, por realizar la tremenda y gravísima crisis nacional, ¿no? Y en protesta por la propuesta o en protesta por la iniciativa que toma el gobierno para una asamblea constituyente. Bueno, pudiéramos entrecruzar una serie de temas, pero evidentemente la situación de la crítica circunstancia que vive Venezuela, esta inquietud para todos nosotros, el balance que presenta oficialmente el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República no puede ser peor, ¿no? 35 personas muertas en un mes de protesta. Sí, bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Efectivamente, estamos viviendo un momento muy complicado de Venezuela. Los universitarios en particular tenemos un momento tenso en nuestra propia universidad, en la Universidad Metropolitana. La semana pasada tuvimos un muy doloroso deceso de un estudiante que fue asesinado. Sí. Todo, bueno, digamos, quienes estuvieron cerca de él en ese momento indican que el asesinato fue perpetrado por algún funcionario de las Fuerzas de Seguridad del Estado que le lanzó directamente una bomba lacrimógena en el pecho. No es la única muerte que ha ocurrido por ese tipo de hechos. Ha habido otras en circunstancias muy parecidas. Ayer también otro estudiante, otro joven, fue arrollado inclusive por una de esas tanquetas que utilizan las Fuerzas de Seguridad del Estado para en lugar de apoyar la manifestación pacífica de la voluntad de las personas, que es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, para reprimir esa manifestación pacífica. Entonces, este saldo negativo tiene que parar. Nosotros no podemos seguir tolerando que en Venezuela ocurra la represión, bueno, a una juventud que lo que quiere es asegurar el presente de los venezolanos, que estamos pasando momentos realmente de mucha miseria, pero por supuesto los jóvenes tienen toda una vida por delante y quieren asegurar su propio futuro. Entonces la angustia que están viviendo en este momento los estudiantes es por el hecho de que estamos teniendo un régimen crecientemente dictatorial, crecientemente autoritario y que en este momento ya podríamos llamar incluso totalitario, que quiere terminar de perpetrarse en el poder a través de una serie de mecanismos que no solamente violan la Constitución, sino que, bueno, violan todos los principios fundamentales de cualquier país democrático. Ahora, fíjate, los códigos que utilizan los factores del poder, en este caso el gobierno, son muy severos. Terroristas, insurgencia armada, tenemos derecho a defendernos, tenemos que actuar, en fin, o sea, estás creando, claro, eso a lo mejor no tiene la repercusión que quisiera el gobierno que tuviera, pero estás creando un ambiente, ¿verdad?, por lo menos hacia tus partidarios o militantes, de que los que protestan son sencillamente unos personajes muy jóvenes, por cierto, que son unos terroristas que están armados y que dependen no solamente de unos factores terroristas de la política opositora, sino también de unos factores terroristas de la política internacional. Bueno, Carlos, y en esa circunstancia, en ese marco de referencia, los mismos que utilizan ese lenguaje entonces llaman a una Asamblea Nacional Constituyente que tiene unas características muy particulares, donde el voto no sería universal, sino que sería un voto sectorizado, corporativizado, o sea, donde habría corporaciones que representan de alguna manera la relación esa directa entre el pueblo y el líder, que es característica, bueno, de los fascismos del siglo XX. De los comunistas, porque es que hay una tendencia a marcar las cosas como que si los comunistas se salvan del horror y resulta ser que los comunistas son tan similares en el comportamiento a los fascistas. De hecho, tienen de alguna manera un mismo origen, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y nosotros vimos la experiencia de lo que ocurrió a principios del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, cuando surgieron esos regímenes totalitarios que desembocaron en la Segunda Guerra Mundial con un saldo de muerte de más de 30 millones de personas. Es como que se quería salvar a Stalin, que fue un terrorista de verdad, y otro terrorista como fue Hitler. Son los mismos, bueno, Stalin y Hitler, uno comunista y otro fascista. Es correcto. Entonces, ante esa perspectiva, conociendo qué es lo que ha pasado en la historia cuando un régimen intenta
dominar a las personas de esa forma totalitaria, bueno, nosotros tenemos que rechazar estos intentos que está haciendo en este momento el régimen para perpetuarse en el poder a través de mecanismos tan ilegítimos como la convocatoria de esa supuesta constituyente que en lugar de pacificar el país acrecentará las tensiones. Ahora, por allí, por cierto, hablando de las universidades, me voy un poco del tema, pero no está descontextualizado. Surge una amenaza del Ministerio de Educación Universitaria hacia las universidades, hacia las autoridades de las universidades como promotoras de la violencia. ¿Qué significa todo Bueno, esto? es más de lo mismo, es más de lo mismo. Primero que todo, bueno, yo lamento que el ministro de Educación Universitaria se exprese de la manera como se ha expresado en esas declaraciones, que son muy lamentables. Son realmente, bueno, donde prácticamente él determina que las universidades, antes de expresarse, deberían pedir autorización del ministerio, so pena de tener que afrontar las consecuencias que esa expresión libre del pensamiento pudiera tener. Bueno, eso es contrario a lo que es la práctica universitaria. Nosotros en las universidades no actuamos según ideologías, nosotros actuamos según las metodologías científicas, metodologías académicas, según la rigurosidad científica que requiere el análisis de la realidad. Y eso es lo que nosotros no solamente actuamos de esa manera, sino que lo promovemos. Porque aún en las circunstancias que estamos viviendo, las universidades tenemos el empeño de seguir funcionando, porque no hay peor universidad que la universidad que está cerrada. Y flaco favor le haríamos al progreso de Venezuela si en las circunstancias muy complicadas de inseguridad para todos los miembros de la comunidad universitaria que estamos viviendo, nosotros decidiéramos suspender actividades. Entonces esa es otra también de las amenazas que el ministro Roa establece, de que las universidades, bueno, cualquier universidad que suspenda actividades, cualquier cosa será incluso intervenida. Entonces, realmente eso no es propio de un ministro de Educación Universitaria. Y quiero informarte que para hoy se ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Universidades con el único punto de agenda que dice convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente. Convocatoria a la cual ¿Van a ir a esa reunión? No, yo no puedo acudir y muchos otros rectores tampoco van a acudir. La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, inclusive la presidenta de esa asociación, que es la rectora Cecilia García Rocha, envió en nombre de Averú una comunicación al ministro donde se le informa que eso es contrario al reglamento de funcionamiento del Consejo Nacional de Universidades, que establece que las reuniones extraordinarias solamente pueden realizarse por asuntos de extrema urgencia universitaria y que si se van, y eso está tipificado inclusive en los artículos de la ley de universidades, y que si se va a reunir el Consejo para algún otro propósito, pues eso tiene que hacerse con la anuencia de 2/3 de los miembros del Consejo Nacional de Universidades, cosa que no ha ocurrido. Entonces nosotros tenemos la violación consuetudinaria y flagrante de todo el ordenamiento jurídico, de la Constitución, de las leyes, y nosotros no podemos quedarnos, digamos, de brazos cruzados ante eso. O sea, el hecho de que en Venezuela en este momento tenemos una dictadura, bueno, es evidente. Tenemos, no solamente se viola la Constitución, sino que se violan las leyes y se reprime a la población civil desarmada con las fuerzas militares. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una dictadura militar. Hay que decirlo con nombre y apellido. Ahora, el gobierno argumentará, es muy probable, no hay que hacer un profundo análisis para señalar que el gobierno, frente a las invitaciones a la rectoría universitaria, a la mesa de unidad democrática, a tales o cuales sectores, que no van a asistir evidentemente a esas reuniones, es que no quieren dialogar, es que no quieren conversar. No es no querer dialogar, es que el diálogo tiene que establecerse sobre bases firmes y sobre todo sobre bases legales, legítimas, y donde todo el mundo esté convencido que de ese diálogo va a salir un resultado. Pero tener un diálogo simplemente para que sea un diálogo de sordos, en donde nadie se escucha y que no tiene ninguna consecuencia, como ya nosotros lo hemos visto en más de una oportunidad, no tiene el menor sentido. Entonces, en esta oportunidad, si nosotros no vamos al Consejo Nacional de Universidades en esta sesión extraordinaria, simplemente porque viola la ley de universidades y viola el reglamento interno del Consejo Nacional de Universidades. Por cierto, se pronuncian también los factores jurídicos de las universidades alrededor del tema, los profesores universitarios, en fin, critican muy reciamente la propuesta de una asamblea constituyente que al parecer, de acuerdo al criterio que manejan, no está apegada ni suma alrededor de lo que es la propuesta constitucional de 1999. Sí, nosotros, bueno, el Consejo Académico de la Universidad Metropolitana se reunió ayer y consideró
bastante, digamos, de una forma bastante rigurosa, académica, esa convocatoria, los decretos, los dos decretos que salieron publicados con respecto a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente no se conocen por parte aún del las bases presidente. comiciales, pero lo que se conoce como documento entregado al CNE es un poco la propuesta del año 2007, que fue, por cierto, derrotada en un referéndum consultivo. Exactamente, exactamente. Entonces, vamos a sacar un comunicado en algún momento del día de hoy al respecto, en donde básicamente nos vamos a referir a lo que es el propósito de esa convocatoria. Y también, bueno, hay que decirlo, la comisión que el presidente, a través de uno de esos decretos, nombra, es una comisión sectaria completamente, o sea que es un solo sector de la sociedad el que está representado, un sector que en este momento bien sabemos que es minoritario, por lo tanto esa convocatoria de ninguna manera va a resolver los problemas del país, al contrario, la va a agravar. Una última pregunta, simplemente como ciudadano, Benjamín, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál será el fin de todo esto, el corolario de esta lamentable circunstancia? Mira, es muy difícil responder en detalle tu pregunta, pero estamos frente a un régimen que quiere evitar que ocurra lo que en este momento es inevitable. Tiene que haber un cambio en Venezuela, un cambio de régimen en Venezuela, pero tenemos un régimen aferrado en el poder por razones que todos conocemos, que no quieren realmente rendir cuentas de todos los abusos que se han cometido y los crímenes que se han cometido. Bueno, muchas gracias, Benjamín, muy amable por haber compartido con nuestros televidentes y renovada la invitación para una próxima oportunidad. Bueno, vamos rápidamente a hacer un repaso de nuevo de la primera página del semanario Quinto Día. En este caso tenemos el pronunciamiento de los jesuitas, ¿no?, que condenan la represión en Venezuela, y Jao habla de la constituyente. Es un enérgico comunicado donde las universidades jesuitas latinoamericanas respaldan a la Universidad Católica Andrés Bello. El ministro y jefe de la Comisión Presidencial para la Constituyente denuncia que los grupos armados son de la oposición. Este es Elías Jagua quien lo dice, y acusa a Julio Borges, a Freddy Guevara y a Enrique Capriles. José Manuel Olivares, diputado de la oposición, advierte que los muertos y heridos han sido provocados por policías y guardias nacionales. También otros titulares de Quinto Día: empresas cerrando y saqueadores andando. Por cierto, la situación de Valencia es muy grave. Algunos hablan de tierra arrasada. La cifra de Fedecámara sobre la destrucción y robo en los negocios. Una nota que dice cómo llegar a 116 años y no morir en el intento. Luego tenemos dos notas para concluir. Están en las exclusivas de Última Página. Un juez exigió a Lula devolver los regalos, más de una veintena de presentes recibidos por el expresidente brasileño, incluyendo una escultura de Joan Miró que recibió siendo jefe de Estado. Y luego, constituyente comunal no resuelve la crisis nacional. Esto lo manifiestan voceros de los principales gremios y sectores consultados por el semanario Quinto Día. Nos vamos a una pausa. Al retorno del segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.